Tráete tu cuaderno, tráete tu pluma. Hoy vamos a ver como tres aspectos. Primero, algunos detalles de andar en el Espíritu. Después vamos a empezar a ver el propósito eterno del Padre y la importancia de entender, fíjense lo que voy a decir, pongan atención, es la importancia de entender del unigénito al primogénito, ¿ok? Del unigénito al primogénito. Lo vamos a meditar un poco y vamos a ver qué maravilloso y qué extraordinario es poder disfrutar esta realidad espiritual de Cristo en nosotros, ¿vale? Entonces, listos, vamos a empezar, vamos a dar gracias. Papá, muchas gracias. Ayúdanos a compartir tu palabra. Ayúdanos, enséñanos tú. Ayúdanos a que no estorbemos a tu verdad. Queremos y anhelamos que tu verdad sea expresada y sea conocida. Queremos que tu voz sea la que se escuche. Queremos que tu palabra sea la que cada corazón oiga y que cada persona que está conectada pueda ser ministrada por tu vida y solo por tu vida. Te lo pedimos, que seas tú y nadie más, que sea tu vida y tu verdad impartida en cada persona que escuche tu palabra. Eso anhelamos, eso queremos que así sea. Permítenos no solo entender el Evangelio, sino también poder expresarlo. El apóstol Pablo decía que era poder de Dios para salvación. Nosotros lo creemos, es el poder de Dios. Hablar el Evangelio, compartirlo, es compartir poder, es traer libertad, traer sanidad, impartir vida. Porque el Evangelio es el vehículo de la vida de Dios en esta tierra. Entonces, gracias, papá, gracias, ayúdanos. Es importantísimo que escuchemos el Evangelio. Es importantísimo que oigamos tu palabra, que es nuestro verdadero pan, nuestro alimento, es medicina también para nuestro cuerpo. Gracias por permitirnos disfrutar este tiempo con nuestros hermanos en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver entonces algunos aspectos finales de lo que significa andar en el Espíritu. Y pongan allí, vamos a Romanos capítulo 8, ¿vale? Vamos a ver Romanos capítulo 8 del 5 al 9. Y pon allí, andar en el Espíritu significa rendición. Andar en el Espíritu significa rendición. Importantísimo, rendición. Andar en el Espíritu no requiere de nuestras obras, lo dijimos la semana pasada. Andar en el Espíritu no es nosotros hacer cosas, ¿escucharon? No es nosotros hacer cosas para que la vida espiritual se manifieste, sino andar en el Espíritu significa más bien rendición. Y todos estamos rendidos. Voy a decir algo y que nosotros podemos ver en la palabra. De hecho, todos estamos rendidos. Alguien nos gobierna. Esa es la realidad. Por eso cuando el Señor nos salva, lo que el Señor hace es que nos ha trasladado, ¿verdad?, del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, es de un gobierno a otro. Pero todas las personas están o en un lugar o en otro. Ahora, lo importante que los hijos de Dios es que entendamos que esta vida espiritual es un gobierno. Es el gobierno divino en nosotros. ¿Y para qué? Precisamente para que la vida de Cristo se pueda ser manifestada. El apóstol Pablo lo dijo así e hizo una comparación y tocó unos puntos claves que son importantes que los recordemos para que este andar en el Espíritu sea nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Romanos 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne, fíjense, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ok, interesante. Primera frase a resaltar: los que son de la carne. Los que son ya significa, esta palabra son, se refiere al ser. En griego esta palabra es on en griego.
Ion significa ser. Entonces, allí el apóstol está diciendo los que son de la carne, o sea, los que, esa es su naturaleza, piensan en las cosas de la carne. En otras palabras, yo lo puse así, los que son de la carne están esclavos a los pensamientos de la carne. ¿Escucharon? Los que son de la carne, porque esa es su naturaleza, son esclavos de los pensamientos de la carne. ¿Qué significa esto? Que estos no tienen gobierno sobre sus pensamientos, sino que son gobernados por una naturaleza, y esta naturaleza es la pecaminosa. En otras palabras, los que son de la carne, inevitablemente, me voy a adelantar, más adelante dice que estos no pueden sujetarse a la ley de Dios, o sea, no pueden cumplir la voluntad del Padre, y es algo que, de hecho, la violan la voluntad del Padre, van en contra muchas veces de ella, no muchas veces, siempre, y aparte, no pueden cumplir la voluntad del Padre, ¿ok? Entonces, los que son de la carne, ya está el apóstol Pablo diciendo, estos están esclavos de los pensamientos de la carne, de esa naturaleza, y estos no tienen gobierno sobre los pensamientos. Pero ahí va la diferencia, ahí va la gran diferencia. Los que son del Espíritu, dice, los que son del Espíritu piensan, ¿cómo dice? Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, vamos a definir mejor aquí esto. De nuevo, el español no nos ayuda, y aquí me parece, lo digo con respeto para Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no nos tradujeron bien esta palabra. A los dos, si se dan cuenta, en Romanos 8:5 dice los que son de la carne, y después dice los que son del Espíritu. Cuando analiza uno las palabras originales cada una, uno se da cuenta que la palabra son, cuando se refiere a los de la carne, ya lo dije, es ser. Pero la palabra son, cuando se refiere a los del Espíritu, te vas a sorprender, esa es otra palabra. Lo lógico era que si se refería a lo mismo, ¿están de acuerdo? Si se refería a lo mismo, lo lógico era que fuera la misma palabra, la palabra on. Pero no es la palabra on. Uno se encuentra con otra palabra que es kata. Pongan allí kata. Y kata significa abajo, fíjense bien, o estar debajo de. Interesante, interesantísimo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, cuando se refiere a los que son del Espíritu, más bien se está refiriendo no solo a la naturaleza, por supuesto que lo incluye, pero él está puntualizando a estar sometido o estar debajo de o estar rendido al Espíritu. ¿Me escucharon? ¿Lo estoy dejando claro? Estoy tratando de ir rápido porque son un buen de cosas que quiero enseñar. Va de nuevo. Cuando el apóstol Pablo dice los que son de la carne, se está refiriendo a los que son por el ser, o sea, por naturaleza son de la carne. Pero cuando se refiere, pero los que son del Espíritu, esa palabra son, en el griego no es igual que la otra, sino en el griego es la palabra kata, y kata significa abajo o estar debajo de. En otras palabras, ¿qué es lo que podemos entender diferenciando estas palabras? Fíjense, que los que son del Espíritu, primero escribe allí, piensan lo que el Espíritu piensa. Qué hermoso. Lo que el Espíritu piensa, ellos piensan. Y ya no. ¿Por qué? ¿Por qué pueden pensar lo que el Espíritu piensa? Pues también porque ellos ya no son esclavos de la otra naturaleza. Porque la otra naturaleza fue crucificada en Cristo Jesús. Ellos han sido liberados de ese poder, los que están en el Espíritu. Y ahora, pero no solo es estar, ni solo es ser por naturaleza espirituales, sino, me gusta esa palabra, en griego es kata, que significa abajo o debajo de. En otras palabras, que estos hombres y estas mujeres que andan en el Espíritu están sujetos, qué hermoso, están rendidos a la vida espiritual que portan. Repito, estos están rendidos a la vida espiritual, y como estos son libres, estos gobiernan los pensamientos, escuchen bien, y entonces inclinan sus pensamientos a esta nueva realidad que portan. ¿Me escucharon? Esto es algo que tú sí tienes que hacer, y lo dice la palabra, no lo digo yo. No, esto no es en automático. El Espíritu Santo no va a llegar y te va a mover como un títere. Tú y yo, dile que si está alguien cerca de ti, dile, no eres Pinocho, no eres un títere, aunque tengas la nariz un poquito grande,
No eres un títere. Tú eres una persona a la que Dios le ha dado libertad. Escucha esto. Libertad de una naturaleza que te tenía sometido y que gobernaba todo, hasta lo más central de tu alma, que eran tus pensamientos, o que son tus pensamientos. Pero tú has sido liberado en Cristo Jesús, y ahora tú tienes la libertad, escucha esto, de inclinarte a todo el pensamiento divino que está dentro de ti y rendirte a esa realidad. ¿Para qué? Para que ahora tu mente, fíjense, tu mente que estaba esclava y pensando al revés de cómo piensa Dios, ahora tu mente empieza a adquirir la información de vida, la información del Cristo que nos habita, y podamos tener coherencia, escuchen que haya coherencia de lo que somos con lo que hacemos, que de eso se trata, andar en el Espíritu. Dije la semana pasada, si solo me quedo con estar en Cristo, pero no ando en el Espíritu, no hay congruencia. Andar en el Espíritu es tener la congruencia de que lo que soy, que es estoy en Cristo, y eso soy, porque tengo su naturaleza, entonces ahora se manifiesta en mi vida diaria. Es congruencia. El apóstol Pablo él no estaba enseñando una filosofía, por supuesto que no. Él no está enseñando una ideología. Él lo que está enseñando es el Evangelio. Y el Evangelio es enterarnos de la realidad de Dios en nosotros para manifestarse. Amén. Acuérdense, ellos no están haciendo una religión. Ellos no están escribiendo doctrinas, ni están dedicados a hacer libros. Ninguno de ellos anheló y le pidió al Señor hacer un libro. Ellos no querían hacer libro de esto. Yo no digo que no haga libros. Quien quiera hacer libros, hágalo, y está muy bien. Y nos hemos beneficiado de muchos libros muy buenos de personas que edifican. Por supuesto que sí. Pero yo lo que quiero decir es que ellos, lo que están interesados es de que esta realidad en Cristo Jesús, que ya está en nosotros, y que podemos decir, ya me salvó, estoy en Cristo, soy heredero, soy nueva creación, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, el Espíritu Santo el Espíritu Santo está en mí, soy su casa, yo también estoy en él, amén, el Espíritu del Señor y mi Espíritu son uno, amén, y puedo yo tener, y soy hijo, y soy heredero, y puedo yo entender todo eso. Escuchen, pero si no ando en el Espíritu, puede hacer que toda esa realidad que ya la tengo no tenga congruencia con mi vida. ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la práctica? Ayúdenos. Aquí nos está enseñando el apóstol. Vean el versículo 6. Y aquí está interesantísimo. Porque ocuparse de la carne es muerte. Aquí está el consejo. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál creen que es la palabra clave aquí? En el versículo 6, la palabra ocuparse. Ocuparse en el griego es fronema. Y fronema significa inclinación mental. Vean qué hermoso. Como eres libre, di conmigo, soy libre. Alguien que te está viendo va a decir, está loco, que está diciéndole al teléfono, soy libre. Bueno, soy libre, amén. Entonces somos libres. Como soy libre y el Señor ha recuperado el gobierno en mi vida, escuchen, entonces ahora yo puedo inclinar mi mente ¿a qué? A toda la realidad que se empieza a manifestar de mi espíritu. Amén, es eso. Entonces, ¿qué? ¿Sigo yo teniendo información falsa? Sí, seguirá habiendo información falsa. Seguirá tu alma creando también. Yo siempre digo, el alma es muy mentirosa, hay que tener cuidado. El alma crea falsas realidades, crea falsos escenarios, crea falsas expectativas. Esa es la verdad. Hasta que se empieza a alinear y empieza a ser formada en Cristo Jesús. Amén. Cuando el alma ya empieza a alinearse, a formarse Cristo en ella, entonces el alma empieza a homologarse a la realidad espiritual. Pero mientras el alma sigue creando temores, sigue creando miedos, el alma sigue creando cosas que no son verdad. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo en cuanto a esto?
para vivir la realidad de Dios, pon allí inclinar mi mente. Y eso sí lo puedo hacer porque ya soy libre en Cristo Jesús. No es que, es que pastor, yo no sé por qué pienso todo el día tantas cosas malas. Yo no sé por qué pienso. Decía alguien, ¿verdad? Alguien decía, y de hace muchos años, decía, puede ser que un pájaro se pare en tu cabeza. Puede ser que alguna vez que estás tú así despistado, un pájaro se pare en tu cabeza. Pero después de que se para en tu cabeza, lo primero que haces pues tú es quitártelo de encima, ¿verdad? Pero una cosa es que se pare en tu cabeza y otra cosa es que ponga un huevo. Si pone un huevo ese pájaro en tu cabeza, esa ya fue tu culpa. Esa ya fue tu responsabilidad. Eso ya fue tu voluntad. Entonces hay personas que dicen, pastor, es que yo no sé por qué no dejo de pensar en esto, no sé por qué no dejo de pensar en esto, no sé por qué no. Es sencillo, no dejas de pensar en eso porque tú no has querido inclinar tu pensamiento a todo lo que el Espíritu sí te quiere enseñar, y Él quiere que ocupes todos tus gigas en su realidad. Amén. Él quiere que ocupes toda tu capacidad mental, ¿verdad? Y que la ocupes en su realidad. Dice Huicho, que deje hacer el nido, así es, no puedes permitir, ¿verdad?, que un pensamiento se anide. Si tú permites que un pensamiento incorrecto se anide y después hasta crezcan y nazcan, quién sabe cuántas cosas allí, esa ya fue tu responsabilidad porque Dios te dio libertad. Escúchalo, este es el evangelio. Dios te dio libertad para tú ya tener ahora esa libertad para inclinar tu mente, ven qué hermoso, a la realidad divina. Qué extraordinario. Eso me encanta porque esto nos enseña cómo es que esta vida realmente que te aportamos en Cristo Jesús, por supuesto que puede ser vivida, practicada, disfrutada todos los días. Esto no es una fantasía, esto es una realidad, pero nosotros tenemos que entender cuál es la parte que nos corresponde hacer para responder a esa vida hermosa. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Fíjense, ¿qué es lo que queremos? Que la vida de Cristo se manifieste. Sí, pero ¿cómo se va a manifestar la vida de Cristo si yo no inclino hacia Cristo? Fíjense, si yo no inclino a Cristo mi pensamiento, pues es imposible. Sencillo, es imposible, aunque tengas a Cristo dentro, porque ya te lo dije, Cristo no te va a manipular y Él no va a hacer las cosas aunque tú estés... Y Él no va a hacer lo que quiere hacer cuando tú inclinas tu mente a lo que no es Cristo. Dice el apóstol Pablo específicamente a la carne. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¡Wow! Ya lo explica. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Se van a sorprender. La palabra designios, fíjense, la palabra designios es la misma palabra del versículo 6 de ocuparse. Y fíjense, en el 6 ponen ocuparse y en el 7 ponen los designios de la carne, los designios. Y las dos palabras son fronema, que es la inclinación, ya lo vuelvo a decir, la inclinación mental, la inclinación de la mente. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo el apóstol es esto: la mente inclinada a la carne se enemista con Dios. Repito, la mente inclinada a la carne se enemista con Dios. Pastor, pero esto ya no debería de hablarlo porque ya nosotros somos cristianos. No, es que esto está en Romanos 8, por eso yo lo quería tocar. Esto está en Romanos 8. Y saben que este es uno de los principales problemas de muchos hijos de Dios. Su problema no está afuera ya. Ya se cambiaron de congregación, ya les va bien en el trabajo, ya el Señor los sanó. Su problema no está afuera. Su problema está aquí. Muchas veces, y pasan los años y pasa la vida. Y el problema es que si aquí no vencemos, entonces de nuevo vamos a estar ausentes de participar del propósito. Y no queremos eso. El apóstol Pablo le está hablando a los hijos de Dios. De nuevo lo vuelvo a decir. Estamos hablando en Romanos 8. Romanos 8 ya está. Ya el apóstol Pablo está entendiendo que los que están escuchando ya comprendieron que gracias a Dios por Cristo Jesús, porque Él
Por Cristo podemos disfrutar y vivir la ley del espíritu de vida. ¿Sí me explicó? O sea, es extraordinario. No le está hablando a una persona, este no es un mensaje evangelístico para alguien que no conoce de Cristo. No, esto es un mensaje para un hijo de Dios, para todos los hijos de Dios, y que el apóstol Pablo quiere que participen del propósito eterno del Padre. Amén. Es importantísimo entender eso. Ofe López dice, cuando descuidamos de llenarnos de Cristo, fácilmente se aceptan pensamientos contrarios a Él. Fabriani Sánchez dice, llevamos todos nuestros pensamientos cautivos. Ahí está. Eso es exacto, gracias. Llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. A eso nos estamos refiriendo. Extraordinario. Pero fíjense de nuevo, entonces, en el versículo 7, la palabra designios es la misma palabra que se usa en el 6 de ocuparse. O sea, es en el griego fronema, que significa inclinación mental. En otras palabras, la mente inclinada a la carne se enemista con Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni puede. Entonces, una persona que quiere cumplir la voluntad de Dios, y eso anhela, porque eso empieza a producirse dentro de nosotros, los que estamos en Cristo. ¿Cuántos quieren participar de su propósito? Amén. ¿Cuántos quieren caminar en ese propósito y en esas obras que ya fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas? ¿Cuántos quieren eso? Yo creo que todos los hijos de Dios que amamos al Señor queremos eso. ¿Cuántos anhelan que Cristo sea manifestado en su vida? Todos lo queremos. Bueno, empecemos inclinando nuestra mente ¿a quién? A Cristo. Que esta libertad que el Señor nos ha dado, si nos ha librado de la esclavitud de las tinieblas, ejerzamos nuestra libertad. Amén. O sea, usemos nuestra libertad. ¿Para qué? Usemos nuestra libertad. ¿Para qué? Para que nuestra mente entonces ahora se despoje, ¿verdad? Se mueva de inclinación. Y si antes yo me inclinaba a cosas que no me edificaban y que son basura, bueno, ahora inclino mi mente a esta realidad, y lo puedo hacer porque soy libre en Cristo Jesús. Esa es la verdadera libertad. Y luego hay gente que habla de libertad y piensan que solo libertad es que se te hayan salido demonios y ya eres libre. No, o sea, a lo mejor sí es libre de un demonio, pero quién sabe si es libre de todo el problema que tiene en sus pensamientos. Y si no es libre y si no es libre en el área de la mente, entonces esa persona es un problema. Esa persona sigue siendo un problema, aunque no tenga demonios dentro, ¿ok? Y tampoco estoy hablando bien de los demonios. Los demonios nadie los quiere, ¿verdad? Dices, no, nadie quiere cerca un demonio. Pues tampoco deberíamos de querer cerca esa mente o esos pensamientos que no corresponden a Cristo. Ahí está la batalla, ahí está la guerra, y de hecho esa guerra ya está ganada porque ya vencimos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, pues inclina tus pensamientos a la nueva realidad. Qué buen consejo, ¿no? Si nosotros le preguntamos, ¿qué me aconsejas, apóstol, para vivir la vida en el Espíritu? Inclina tus pensamientos. Empieza inclinando tus pensamientos a Cristo, a la realidad nueva que estás conociendo. Y pero yo no sé nada de eso. Ahí viene lo bueno, fíjense. Pero yo no sé nada de eso. Es por eso que es importante que escuches el Evangelio. Es importante que oigas la palabra, el Evangelio, la realidad de Cristo. Qué importante es oír el Evangelio, porque lo necesita nuestra alma, lo necesita nuestra mente, y nos da herramientas para inclinarnos a esa realidad. Más las herramientas que también nos da nuestro espíritu, porque qué maravilloso es. El Señor nos enseña de muchas maneras, de muchas formas. Nos enseña al mismo Cristo. Dentro de nosotros lo tenemos, y también nos enseña desde nuestro interior. ¿Ok? Entonces, versículo 8, y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el original dice, los que son de la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ya vieron? Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas vosotros, en otras palabras, lo que está diciendo, mas vosotros no sois de la carne, sino que vosotros estáis
bajo el gobierno del Espíritu. Eso es lo que realmente el apóstol quiere decir. Fíjense lo que quiere decir el apóstol. Ya no puse, porque si te pongo cada palabra en el original, de nuevo el versículo 9, siento yo que no nos dieron la mejor traducción. Pero el apóstol lo que está diciendo es: vosotros no sois de la carne. Primera premisa: no eres de la carne, ¿verdad que no? ¿Por qué no somos? Porque no es nuestra naturaleza, primero. Y luego dice: no eres de la carne, sino que estás bajo el gobierno del Espíritu. Qué bueno, nomás que eso es muy fuerte, ¿verdad? y no lo puso aquí Casiodoro de Reina, ¿verdad? Pero esas, en el original, eso es lo que está diciendo Pablo. Lo vuelvo a repetir: mas vosotros no sois de la carne, sino que estás bajo el gobierno del Espíritu. Quería hacer este comentario. Fundamental para la vida espiritual, fundamental para andar en el Espíritu, que es estar bajo el gobierno del Espíritu. Consejo: inclinar mi mente, tener esa intencionalidad, y lo puedes hacer. Nada de que no, pero es que mi mente es muy desordenada. Sí, era desordenada cuando estaba sometido a ese. Hay que notificarle a tu mente que ya es libre. Hay que notificarle a tu cabecita que ya no es esclava, que es libre en Cristo Jesús. Hay que notificarle. Ese es el evangelio, una noticia, ¿verdad? Debes de saber que eres libre. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar gobierno y entonces inclinarte a lo que verdaderamente construye, a lo que verdaderamente edifica. Amén. Excelente. Para eso el Señor dio al Espíritu Santo. Qué hermoso es. Hay un sentido que me gustaría que fueran a 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Hay una ecuación, yo le llamo aquí, es una frase que la enseñé cuando estábamos viendo la economía divina, ¿verdad? A mí me encantó poder entender un poquito esa manera en que Dios se manifestó a nosotros, entendiendo su intención y cómo preparó todo para que así sucediera. Y el apóstol Pablo, fíjense, a los corintios, con los cuales tuvo tuvo que hacer un trabajo enorme, porque esta iglesia padeció de algunas dificultades, ¿verdad? A esta iglesia, en el último versículo del segundo libro a los Corintios, 2 Corintios 13, 14, hay una despedida que parece una ecuación a la cual no le encontramos como que mucho sentido, desgraciadamente, pero vamos a detenernos tantito para ver que esto tiene mucho sentido en lo que Pablo estaba diciendo, y tiene que ver con lo que el apóstol entendía que debe de suceder, que deben los hijos de Dios más bien entender, para que veamos y sepamos cómo es que funciona esta realidad. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Lo vuelvo a repetir. Alguien dirá, no, la religión lo usó para despedirnos, ¿no? Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Y ya nos vamos contentos porque ya nos sentimos bendecidos. No, esto no es una bendición, no es la bendición sacerdotal. Esto no es, Pablo no les está echando la bendición. Escuchen esto. Pablo no les está echando la bendición. Pablo lo que está haciendo es que él anhela que este diseño, escuchen, que este diseño funcione en ellos. Que en ellos siempre esté funcionando este diseño. Porque si este diseño funciona en ellos, vuelvo a decirlo, ellos van a poder vivir esta vida tan extraordinaria a la cual han sido llamados, esta vida que les ha sido impartida. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un diseño? Porque el amor de Dios, escribe allí, el amor de Dios, podemos aquí dividirlo en fragmentos. La gracia del Señor Jesucristo, pongan allí, la gracia del Señor Jesucristo
pongan abajo el amor de Dios y pongan abajo la comunión del Espíritu Santo. Bueno, el amor de Dios, escriban al lado del amor de Dios, el amor de Dios es la fuente, escriban esto, el amor de Dios es la fuente de toda bendición espiritual. Lo vuelvo a repetir, el amor de Dios es la fuente de toda bendición espiritual. Es por el amor del Padre, familia, hermanos, amigos, que me escuchas. Es por el amor del Padre que tú has escuchado el Evangelio. Es por el amor del Padre que toda la gracia y la bendición de Dios ha venido a tu vida. Es por el amor del Padre que toda esta fuente inagotable de bendición, de riquezas, ha llegado a nuestra vida. El amor de Dios es la fuente de toda bendición espiritual. Dios, el Padre, es la fuente. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la economía divina de que el Padre, cuando imparte Él su vida contiene todo lo que Dios es, toda su riqueza, todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene está contenido en su vida. Vean qué hermoso, porque Él es la fuente de todo. Dios, el Padre, la fuente de todo. Ahora pongan la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué era importante la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Porque esa gracia, escribe, ha hecho posible que esa riqueza espiritual de Dios el Padre, ¿ven qué hermoso? Esa riqueza espiritual de Dios el Padre, que Él es la fuente, sea posible y venga a ser nuestra. Qué maravilloso. O sea, la gracia que es, fíjense, una definición de gracia es mirar hacia abajo, o es el amor que desciende. Tiene mucho sentido, yo no lo entendía. Yo cuando veía esa definición, porque en la raíz significa como que es un amor que cae, o sea, es un amor que desciende, pero no es un amor que desciende en el sentido de que disminuye, sino que es un amor que viene de arriba abajo. ¿Escucharon? De arriba abajo. Y tiene mucho sentido, porque toda esa riqueza del Padre ahora está o puede estar en nosotros. Fíjense, ¿gracias a qué? A la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo ha hecho posible que aquella riqueza espiritual venga a ser nuestra, si no fuera. Porque Cristo vino, ¿verdad? Maravilloso, a esta tierra y se encarnó y murió por nosotros y se impartió a nosotros. Esa riqueza no pudiera estar en ti. Pero también habla de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dice, y la comunión del Espíritu Santo, escribe, la comunión del Espíritu Santo es el medio por el cual esa riqueza, toda esa riqueza que está contenida en Cristo y que el Padre, que es la fuente, ¿cómo dice la palabra? Que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Ya vieron? O sea, al Padre le plació que Cristo conteniera toda la plenitud de la deidad y escribe, por el Espíritu Santo, por el cual toda esa plenitud nos es impartida a nosotros. ¡Qué extraordinario! Entonces, ve qué ecuación tan extraordinaria. O sea, cuando el apóstol Pablo está diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, no está Él dando una bendición. Lo que Él está hablando es de un diseño perfecto en el cual Dios se virtió a nosotros y eso ahora nosotros lo podemos disfrutar por el Espíritu. Eso es maravilloso. Quiero leerles esto. Escuchen. El amor es algo escondido en el corazón del Padre. La gracia es aquel amor expresado en el Hijo. Y por la comunión del Espíritu se imparte aquella gracia por el Espíritu. Lo repito, el amor es algo escondido en el corazón del Padre. La gracia es aquel amor expresado en el Hijo. Y por la comunión se imparte aquella gracia por el Espíritu. ¿Por qué por la comunión? ¿Se acuerdan que nosotros ahora estamos en comunión con el Espíritu? ¿Qué es comunión? Es una unión indivisible. Estamos en
común unión con Él. Y es por esa común unión que esa gracia maravillosa es impartida a nosotros. Entonces, lo que el Padre ha ideado a favor de nuestro, el Hijo lo ha llevado a cabo. Ahí vamos, lo que el Padre ha ideado, el Hijo lo ha llevado a cabo y ahora el Espíritu nos lo comunica. Repito, lo que el Padre ha ideado, el Hijo lo ha llevado a cabo y ahora el Espíritu nos lo comunica. ¿Ven qué importante es que tú inclines tu mente al Espíritu, a esta realidad? Porque ahí tú conocerás todo lo que Dios te ha concedido. Qué maravilloso es eso. Siguiente, así que cuando vemos algo nuevo que el Señor nos ha procurado por la cruz, no tratemos de apropiarlo por nuestros propios esfuerzos, sino que en una actitud de rendición y de obediencia, miremos al Espíritu, veamos esa realidad por el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ha mandado su Espíritu con este mismo propósito, para que Él nos comunique todo lo que es nuestro en Cristo Jesús. Extraordinario, maravilloso. Entonces, todo esto tiene que ver, por eso todo esto es interesante, vuelvo a decirlo, ese texto, 2 Corintios 13, 14, creo que es el último texto, ¿no? Es el último texto de la carta a los Corintios, de la segunda. Es con lo que finaliza. Está finalizando con el propósito eterno de Dios. Como el Padre tiene una intención, como esa intención la ejecuta el Hijo, para que nosotros ahora por el Espíritu podamos también ser partícipes de esa intención eterna del Padre. Eso es extraordinario. El eterno propósito de Dios. Romanos 3:23. Ahora pon el eterno propósito de Dios. Todavía tengo 2 horas y media. ¿No se han aburrido? Bueno, si ya se aburrieron, pues ya puedes cambiarle al Chavo o algo así. O el fútbol. No es cierto, no le cambies. El eterno propósito de Dios. Vamos a ver el eterno propósito de Dios, pero vamos a caminar por una perspectiva más. Quiero dejar claro esto. El eterno propósito del Padre, nosotros lo hemos definido de muchas maneras, porque los apóstoles lo definen de muchas maneras. Esto también me encantaría que quedara claro. El propósito, ellos lo definieron de muchas maneras, porque entendamos, es el propósito del Padre. ¿De quién? ¿De cuál Padre? Pues de Dios. O sea, no es sencillo entenderlo, no es sencillo verbalizarlo, y mucho menos es sencillo sintetizarlo. Nosotros hemos tratado de sintetizarlo, hemos tratado de hacerlo lo más entendible, ¿se han dado cuenta? Hemos tratado de definirlo con palabras o frases, pero ellos escribieron un montón de cartas, un montón de escritos para hablar de ese propósito, y de repente nos damos cuenta que ellos hablaban de ese propósito, pero le daban diferentes matices. Hoy voy a entrar a hablar un poquito de ese propósito por lo que Pablo dice en Romanos 3:23. Dice mi hijo Abdi, jamás. Así es. Gina dice no. Si jamás le vamos a poner al Chavo, ¿verdad? Vamos a ver cómo el apóstol lo aborda en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquí ya el apóstol Pablo está diciendo, pecado evitó, ¿verdad? Pecado hizo que el hombre no alcanzara. El original dice, no dice destituir, sino el original dice no alcanzar, y tiene sentido porque el apóstol Pablo usa no alcanzar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios
que ahí le tenemos que quitar, ¿verdad? Un buen de telarañas. A ver, la gloria de Dios no es algo que baja a mi vida por el Espíritu y que siento así como electricidad. No es eso. La gloria de Dios no es una manifestación sobrenatural. No lo es. La gloria de Dios no es una sanidad milagrosa. No lo es. La gloria de Dios, si dice, fíjense, si dice que el hombre por el pecado no alcanza la gloria de Dios, fíjense, ¿qué fue lo que el hombre ya no alcanzó cuando pecó? ¿Qué fue lo que el hombre ya no alcanzó? ¿Ven mi mano? ¿Qué fue lo que el hombre ya no alcanzó? Pues lo que el hombre ya no alcanzó fue tomar, comer del fruto del árbol de la vida, y que nosotros entendemos que el árbol de la vida, ¿quién es? Es Cristo. Vean qué tremendo. Entonces es correcto, es más correcto. El original dice, por cuanto todos pecaron, y no alcanzan la gloria de Dios. Y no es por el esfuerzo. Unos dirán, no, es que eso ya es esfuerzo. La gloria de Dios no se alcanza. No, es que el apóstol Pablo no está hablando de hombres y mujeres que alcanzan la gloria. Si se estaría contradiciendo. El apóstol Pablo está teniendo en su mente la imagen que nosotros la deberíamos de tener clara, pero luego no la tenemos clara. La mayoría de los cristianos no tienen claro qué fue lo que pasó en el huerto, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo lo tiene bien claro, por eso pudo compartir el evangelio, porque se pudo dar cuenta qué fue lo que verdaderamente se perdió. Entonces el apóstol Pablo que está diciendo, por causa del pecado, el hombre ya no alcanzó ese árbol de vida, ya no alcanzó la gloria de Dios. Y entonces al no alcanzar, al no poder tener acceso a esa gloria, el hombre murió. Qué importante que nosotros podamos entenderlo. Porque todo esto de lo que hemos estado hablando, tiene un fin, tiene un sentido. Y el sentido es que participemos del eterno propósito de Dios. El eterno propósito, los apóstoles lo enseñaban de diferentes maneras. El apóstol Pablo en Romanos lo define de otra. En Romanos, en el capítulo 3 dice, le llama la gloria de Dios. Entonces, en otras palabras, nosotros entonces notamos que el propósito de Dios era que el hombre, ¿verdad?, alcanzara esa gloria, ¿no? Que el hombre tomara de esa gloria, que el hombre recibiera esa gloria. En otras palabras, Dios quería que el hombre, ¿verdad?, pudiera disfrutar esa gloria. El propósito de Dios entonces fue la gloria. Pero ¿qué hizo el pecado? No permitió que el hombre la alcanzara. Cuando pensamos, el problema es que muchos cuando piensan en el pecado, el problema ya sabemos, tenemos un gran problema en la iglesia cristiana. Cada persona tiene un concepto diferente de cuál fue el daño y qué fue lo que se perdió en el huerto. Si nosotros le preguntamos a cada persona que conoce la Biblia, a cada hijo de Dios, oye, ¿qué fue lo que se perdió en el huerto? Cada uno de verdad tendría un comentario diferente. Cada uno tendría una opinión diferente. Y el otro día meditaba y decía, y mientras no nos pongamos, no que nos tengamos que poner de acuerdo, mientras no definamos como lo define Dios, fíjense, mientras nosotros no definamos como define Dios qué fue lo que se perdió, si nosotros no concluimos como Dios de qué fue lo que se perdió, entonces nuestros evangelios, cada uno va a estar con un perfil diferente, porque el evangelio que una vez enseñé de los diferentes evangelios, y una vez dije que cada persona predica el evangelio de acuerdo a la mala noticia que concibió. Por ejemplo, si una persona cree que la mala noticia del hombre son los demonios, esa persona va a predicar liberación de demonios, porque la mala noticia son los demonios. Si una persona cree que la mala noticia del hombre es que esté enfermo y que esté pobre, esa persona, que yo conozco a unos bien legalistas y bien religiosos que creen
que Dios vino a sanarnos y que Dios vino a hacernos ricos. Lo siento, aunque te duela, probablemente me estás viendo, aunque te duela, Dios no vino a eso. Dios, el Señor Jesucristo, vino a cumplir el propósito del Padre. Amén. Vino a cumplir el propósito del Padre. Y vino precisamente a recuperar lo que se había perdido. Y no precisamente la mala noticia era enfermedad. Y no precisamente la mala noticia era pobreza. La mala noticia era, si le preguntamos a Dios, papá, ¿cuál fue la mala noticia de que el hombre haya pecado? El Padre pudo haber contestado que el hombre dejó de alcanzar la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, no tuvo acceso el hombre a la vida. Entonces, y la vida es Cristo. Cristo, acuérdense que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el hombre no tuvo acceso a la vida y por no tener acceso a la vida murió. Entonces la mala noticia es la muerte del hombre, no la enfermedad. La mala noticia es la muerte del hombre, no la pobreza. Enfermedad y pobreza son subproductos de la muerte, ¿ok? Son subproductos, pero esa no era la mala noticia. Claro, si yo creo que la mala noticia es enfermedad y que la mala noticia es pobreza, mi evangelio que yo predique siempre va a estar cargado de eso, de que Dios te sana porque Dios no falla, y si no sanas es porque tú fallaste. Dios no falla, pero si no sanas es porque te faltó fe. Dios no falla, pero tú no sanas porque tenías algo ahí en tu corazón. Dios no falla, pero si no sanaste es porque no cumpliste al pie de la letra su palabra. Bueno, lastimosamente ese evangelio por allí se sigue enseñando. Yo digo, Señor, ayúdanos a entenderte a ti, cuál es la verdadera pérdida de Génesis. Es increíble, pero la iglesia tiene que regresar a comprender qué pasó ahí en el huerto, porque si no lo comprendemos, entonces el evangelio seguirá estando distorsionado y no sabremos entonces cuál era la intención del Padre. Entonces, Dios pudo haber contestado también. ¿Qué fue lo que se perdió? La gloria de Dios. Lo acabamos de leer en Romanos 3:23. La gloria, porque la gloria de Dios, fíjense, la gloria de Dios, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, eso es la gloria de Dios. Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene. Entonces, si el hombre tenía acceso a eso, la idea de Dios es que el hombre tuviera todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Entonces, ¿quién es el que es todo lo que Dios es? ¿Y quién tiene todo lo que Dios tiene? Pues ese es Cristo. ¡Qué maravilloso! Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la gloria de Dios es Cristo. La gloria de Dios no es una sensación. La gloria de Dios no es un sentimiento. La gloria de Dios no es una unción con aceite. La gloria de Dios no es una canción que nos puso chinita la piel porque nos gusta. No, la gloria de Dios no es eso. La gloria de Dios es Cristo. Tenemos que poner ya y tratar de redimir esas palabras, ¿verdad? Que se desgastaron y por desgastarse, entonces nosotros no definimos correctamente el evangelio. Y entonces nos perdemos de las verdaderas riquezas del evangelio. La gloria de Dios es el Hijo. Amén. Entonces, ¿cómo es que el Señor, fíjense, cómo es que el Señor, cómo es que el Padre entonces echa a andar ese plan que Él lo tenía obviamente desde la eternidad? El pensamiento de Dios, entonces, voy a lo de Pablo. El pensamiento de Dios es la gloria. Si le preguntamos al Señor, el Señor diría, o viéramos su pensamiento, es que el hombre lo que perdió fue la gloria. El resultado del pecado fue perder la gloria de Dios. Y la consecuencia entonces de la redención, bien, ¿ya vieron cómo se comprende entonces? Si la consecuencia del pecado es perder la gloria, entonces la consecuencia de la redención, ¿cuál es? Que entonces esa gloria viene de nuevo a nosotros y que somos habilitados. Fíjense, somos habilitados para esa gloria. Por eso nos hace nacer de nuevo. Por eso el Espíritu Santo nos resucita
y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la gloria de Dios, viene a habitarnos a nosotros. ¡Qué maravilloso! Entonces nosotros vemos que si pudiéramos decirle al Señor, ¿y cuál es entonces tu propósito? Es que el hombre porte y manifieste la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, que porte y que manifieste la vida de su Hijo. Porque en su Hijo el Señor le plació que en su Hijo habitara toda la plenitud de la deidad. Extraordinario. ¿Y cómo lo hizo? Vamos rápido. Vamos a leer, fíjense, Romanos 8, estábamos ahí caminando, ¿verdad? Romanos 8, versículo del 16 al 18, apunta allí, Romanos 8, del 16 al 18, ya voy rápido. Y después de ese mismo Romanos 8, 29 y 30. Amén, apunta Romanos 8, del 16 al 18 y después del 29 al 30. Amén. Los voy a leer así. Dice el apóstol Pablo: somos hijos de Dios. Fíjense, somos hijos. ¿Ya vieron cómo en Romanos 8 está hablándole a los hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Eso me gusta, ¿no? Porque somos hijos de Dios y somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y todo el mundo, hasta ahí dice ese pasaje. De verdad, yo de hecho me lo aprendí así. Yo solo me aprendí la mitad. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta ahí. Y el texto no termina ahí. Lo siguiente de ese mismo texto es: si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Pero es que ese ya no nos gusta. Es que ese de que si es que padecemos, no joder, que no es en automático. No, espérame, es que la herencia, hay que entender que la herencia es directamente proporcional al padecimiento, pero hay que entender también el padecimiento. Cuando ellos dicen, si es que padecemos juntamente con Él, lo que está diciendo es formación de Cristo. En otras palabras, entre más mueras tú, entre más tú sigas siendo eliminado y Cristo siga siendo formado en tu vida, pues obviamente en ese intercambio, ¿verdad? En ese intercambio decía el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es donde nosotros disfrutamos pues la herencia, y por eso somos coherederos porque el heredero está en nosotros, porque el heredero nos habita, y si ese heredero crece en nosotros y se manifiesta, nosotros podemos disfrutar entonces esa herencia. Por eso dice, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? ¿Ya vieron? Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué? Porque Él es la gloria. Él es la gloria. Pero como Él se metió a nosotros, entonces por eso es que nosotros lo podemos disfrutar. Y es por eso que el apóstol dice, pues juntamente con Él somos glorificados, porque el que es la gloria está en nosotros. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, y de nuevo habla de la gloria, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Escribe, ¿cuál es la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse? Rápidamente la contestamos, es Cristo. La gloria, ¿y por qué dice la gloria venidera? ¿Por qué es venidera? Pues porque mientras Cristo no siga incrementándose en nosotros, pues nosotros, aunque tengamos esa gloria dentro, no se manifiesta. Por eso él le llama a la gloria, a esa gloria, le llama gloria venidera a la que se manifiesta. Por supuesto que tú ya tienes la gloria de Dios y yo la tengo también. Pero lo que se va a manifestar de esa gloria, dice el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea, se está refiriendo a esa gloria de la vida de Cristo que se manifestará conforme seguimos creciendo. Y por eso ellos decían, las aflicciones tienen un efecto de gloria.
un gran peso de gloria. O sea, ellos ya se habían dado cuenta que había una dinámica de muerte y vida. Había una dinámica de aniquilar lo humano y lo terrenal y de un crecimiento de la vida de Cristo. Ellos se dieron cuenta de eso. Maravilloso, ¿no? Me parece a mí extraordinario. Ellos por eso, gozaos, decía el apóstol Pedro, creo que nos gozamos en las tribulaciones. ¿Cómo te gozas? Porque le encontraste sentido, porque te diste cuenta que muchas de esas cosas que pasabas, o muchas de esas cosas que se padecían, permitían al padecer el hombre, al padecer el alma, al padecer la humanidad, ¿no? Lo humano, entonces eso permitía que más de Cristo se incrementara en el alma de la persona, y la persona entonces manifestaba cada vez más una mayor gloria. En otras palabras, manifestaba cada vez más la vida del Hijo de Dios que está en nosotros. Extraordinario. Entonces dice, ahora vamos al 29. Porque los que antes conoció, ¿ya vieron? Los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, en un versículo, el apóstol Pablo da un panorama. Yo he predicado cantidad de veces de ese pasaje, ya lo he dicho muchas veces. Este es uno de los que más me gustan. Yo lo disfruto. Es un panorama del propósito del Padre, cómo nos incluyó y de la seguridad que tenemos en Él. Es un pasaje poderosísimo si lo entiendes. O sea, si lo comprendemos, es un pasaje que te permite tener paz, porque sabes que escuchen, que todo esto es independientemente de lo que pase, aquí nosotros estamos en Él, y que todo está asegurado en Cristo Jesús. Todo está asegurado en Cristo. Fíjense cómo lo dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos, ¿ya vieron? Conformes a la imagen de su Hijo. Ya nos predestinó para que Él, y aquí quiero que subrayes, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Extraordinario. Maravilloso, repito. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿ya vieron cuál era el plan de Dios? Aquí nos da otra luz. En el plan de Dios era importantísimo, escribe, que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Que su Hijo fuera el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ya vieron? Extraordinario. Qué plan tan perfecto de Dios. O sea, Dios dice, ok, ¿cómo es que ellos pueden portar la misma vida que yo tengo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, es enviado el Hijo para que a través del Hijo nosotros, fíjense qué maravilloso, podamos ser engendrados por Dios. Eso lo explica Juan capítulo 1. Y los que creyeron en Él, ¿verdad? No hemos nacido de carne y de sangre, sino hemos sido engendrados por Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito? Que el Hijo de Dios fuera el primogénito entre muchos hermanos, y que todos, pero era importante que fuera nuestro hermano, ¿por qué? Para que todos fuéramos hechos conforme a su imagen. O sea, el Padre envía al Hijo para mostrarnos su imagen y fuéramos hechos a su imagen. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Lo explica. Es maravilloso. Lo explica increíblemente y de una manera tan sencilla que no dan ganas de añadir nada. ¿Cómo lo hizo el Señor? Te conoció de antemano. O sea, en otras palabras, tú nunca fuiste ajeno a Dios, Él ya te conocía. Te predestinó.
En otras palabras, desde antes de que tú hicieras algo bueno o algo malo, desde antes de que te llamaran y te dijeran cómo te ibas a llamar, no sé, en qué país ibas a nacer, Él ya te había predestinado. ¿Para qué? Para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Eso te da un montón de seguridad, saber que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a su imagen. ¿Para qué? Fíjense, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora, ya que estamos, empieza desde la eternidad pasada. Pero luego después ya viene a lo que sucede en esta tierra. ¿Y qué es lo que dice? Dice que a estos que predestinó, a estos también llamó. Y ahí fue cuando te llamó el Señor, ¿no? Cuando el Señor te llama en algún momento, en algún lugar, en alguna circunstancia, te llama, escucha su voz. Y dice que a los que también llamó, a estos les da justicia, los justifica por la vida perfecta del Hijo. Fíjate qué maravilloso, por la vida perfecta del Hijo que ahora ha sido impartida en ti, no solo te justificó, sino te hace su justicia. Qué maravilloso. Entonces, te llamó, pero no basta con llamarte, porque para que seas como su Hijo, tiene que haber algo que es ser como Él en todo y portar la naturaleza Padre que es perfecta, la naturaleza del Padre que es santa. Entonces, por eso es que Él te imparte su justicia y te hace su justicia para que tú puedas portar la misma santidad de Dios, para que puedas portar la misma obediencia del Hijo, para que puedas portar la misma perfección de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a la gente, sean perfectos porque vuestro Padre es perfecto? Bueno, pobres de ellos, se les reventaba la cabeza. Ellos, ¿qué problema tenían ellos? Jesús sí tenía misericordia. Les iba a decir, Jesús no tenía misericordia con ellos. Sí tuvo mucha, y con todos nosotros, pero pobrecitos de ellos. Ellos no lo podían entender en ese momento. Pero ahora nosotros entendemos que es por el justo que pagó por los injustos para llevarnos a Dios, para ponernos en la misma condición de perfección que el Hijo. Por eso Jesús es nuestro hermano. O sea, en la misma condición del Hijo, el Señor nos puso. Eso es extraordinario. Entonces, nos llamó, nos justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. En otras palabras, a estos les dio la vida del Hijo para manifestarla. ¡Wow! Extraordinario. Juan 1, versículo 14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿ya vieron? Gloria como del unigénito del Padre. Repito, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí Juan está haciendo una declaración. Cuando el verbo fue hecho carne, aquí en la tierra, al verbo lo vimos como el unigénito. ¿Qué es el unigénito? El unigénito es el único del Padre, es el único Hijo que tiene Dios. Pero allá nos está mostrando algo. Juan dice, vimos a Jesús con la gloria del unigénito, pero Pablo dice, la intención del Padre no era que fuera el unigénito, sino la intención del Padre era que fuera el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué maravilloso! Entonces en Juan 1:14 vemos que el Señor Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Que Él fuera el unigénito de Dios implica que Dios no tuvo otro hijo aparte de este. Estaba con el Padre desde toda la eternidad, pero Dios no estaba, Dios deseaba algo más. Dios deseaba que Cristo no se quedara solo como el unigénito, sino quería también hacerle el primogénito. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podría el unigénito venir a ser primogénito? La contestación es sencilla. Por tener más hijos el Padre. Si uno tiene un solo hijo, pues entonces es el unigénito. Pero si en lo sucesivo tienes otros, entonces el primero viene a ser el primogénito. Como dice nuestra hermana Leti, por eso el Hijo de Dios es el hermano mayor entre muchos hermanos. ¡Qué extraordinario! El propósito entonces divino en la creación y redención era que Dios
tuviera muchos hijos. Él ansiaba tenerlos. Entonces se nota, fíjense qué maravilloso, que aunque él está pleno con el Hijo de Dios, con su Hijo, se nota que su intención es tener más hijos como el Hijo. Qué maravilloso. Y no podía Dios estar, voy a atreverme a decir esto, el Padre hizo esto porque Él no podía estar satisfecho, de hecho, sin nosotros. Por eso la iglesia, ven qué hermoso, por eso la iglesia es su plenitud. Solo en ese contexto se puede entender Efesios 1:23. Efesios 1:23 dice, hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. O sea, no está diciendo que la iglesia tiene la plenitud. Aquí no está diciendo aquí que la iglesia tiene la plenitud. Aquí está diciendo que la iglesia es la plenitud de Dios. O sea, que Dios con la iglesia se siente pleno. ¿Ven qué hermoso? Eso está tremendo, es un misterio. No estoy diciendo que Dios esté inconforme en el cielo, ni que haya estado inquieto. No estoy hablando de eso. Pero lo que estoy diciendo es que la iglesia es un propósito de Dios que le trae a Dios plenitud. O sea, Dios le dijo a Jesús a los 30 años, tú eres mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, pero te he enviado porque quiero tener más como tú. Pero te he enviado porque quiero tener más como tú. Yo anhelo tener más hijos. La iglesia por eso es su plenitud. O sea, nosotros, yo sé que nos encanta decir, Dios eres tú mi plenitud, porque eso nos llena. Pero algo más fuerte es que nosotros entendamos que nosotros somos la plenitud de Él. Él cuando nos está viendo todo completado de lo que Él desea. Todo lo que Él deseó está cumplido en la iglesia. Él deseaba hijos y somos sus hijos. Jesús anhelaba una esposa y somos la esposa. El Espíritu Santo anhela una casa donde habitar y somos la casa donde habitar. Y nosotros anhelamos ser hijos y hermanos de Jesús y eso somos. O sea, Dios y la iglesia es la plenitud en su máxima expresión. ¿Se dan cuenta el propósito del Padre de llevar al unigénito a ser el primogénito? Eso es extraordinario. Por eso es que Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10, lo vuelvo a leer. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Señor Jesús era el unigénito, pero el Padre le envió a la tierra a fin de que el unigénito también sea el primogénito y que el amado Hijo de Dios tenga muchos hermanos. Eso es hermoso. Eso es el Evangelio, ¿ya vieron? Por eso el apóstol batalla y sigue intentando con los Gálatas, no abandona, sigue edificando, desgasta su vida porque él sabe que está él dentro del cumplimiento de lo que anhela el Padre. Él sabe que el Padre lo que más anhela es que sus hijos sean como el Hijo de Dios y lo manifiesten. Porque acuérdense que el Hijo de Dios es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces el Padre anhela llenarlo todo con su imagen, y la imagen está en su Hijo, y su Hijo está en nosotros. El apóstol Pablo lo entendió y dijo, oh, entonces ¿de esto se trata? Sí, de esto se trata. Entonces, manos a la obra. Y por eso el apóstol en el Colosenses capítulo 1, él habla de esta realidad y dice, por esta causa yo trabajo, y no trabajo en mis fuerzas, sino en el poder de Dios
que obra en mí. Amén. Gracias a Dios. Pues esta es la importancia de comprender, ¿verdad?, el propósito de papá, que es el fin o el propósito de que tú disfrutas toda esta realidad. Esta realidad se disfruta, pero ¿sabes cuál es el propósito? El anhelo del Padre. Tú eres el deseo del Padre. El Padre anhelaba que el Hijo tuviera muchos hermanos a la imagen del Hijo. Qué hermoso, y que todo sea lleno